Sevilla, heredado del siglo XIX y vigente durante todo el primer tercio del siglo XX, hasta que en los años 50 se descubre el plástico como sector industrial, el corcho fue la base del tapón de las botellas. Fíjense bien. Y esto es lo que le dio vida a la agricultura de la Sierra Norte de Sevilla, donde, como todavía se puede ver, una gran parte de los terrenos están cubiertos por alcornoques. El corcho fue, diríamos, un elemento básico de la industria corchotaponera y además dio muchísima vida a los jornaleros, sobre todo femeninos, a las mujeres. En Sevilla llegó a haber más de 20 fábricas de corcho, más de 20 fábricas de corcho. Y algunas, como la Astron, que era norteamericana y que estaba al principio, a mediados de la avenida de Miraflores, y que duró hasta mediados del siglo XX, pues era la fábrica más importante de tapones que había en España. Fíjense bien si esto era importante, que cuando se inicia la República y comienzan los conflictos sociales, hay tres sectores que singularizan la agresividad sindical. Uno es las tabaqueras, las cigarreras, otros son las aceituneras, otros son las fosforeras, las que fabricaban los cerillos, y el cuarto, las taponeras. Las cerilleras se manifestaban junto con las otras compañeras todos los domingos desde la Alameda de Hércules, donde se reunían los grupos de mujeres, y se iban hacia el ayuntamiento. Y al entrar en la calle Sierpe, estas señoras sacaban las piedras de sus bolsas y rompían los escaparates de los casinos. Pero llevaban un grito de guerra: abajo los mecheros, abajo los mecheros, porque eran fabricantes de cerillas, como es lógico. Y además, ya en plena República, añaden al abajo los mecheros otro grito de guerra: hijos sí, maridos no. Es decir, no querían maridos, querían hijos. Bien, todo esto lo que demuestra es, pues, en fin, la incultura, el incivismo con que se ha desarrollado la vida social de España, de Andalucía y de Sevilla, siempre. El problema de España en general sigue siendo el mismo que había en los años 30, en el siglo XXI, los años 30, es decir, un problema de falta de educación, de falta de civismo. No puede haber democracia donde no hay un mínimo de cultura. Y como no hay cultura, pues la democracia se va a hacer puñetas. Eso es lo que está pasando y lo que ha pasado siempre. Bueno, las fábricas de tapones y de corcho en general, para todo tipo para preservar los envíos, etcétera, etcétera, era, diríamos, una industria que daba trabajo, pues, a muchos miles de señoras, de mujeres, que además, como no tenían colegio para sus hijos, porque no lo sabía, pues se llevaban a los niños al trabajo. Y las fotografías que veremos luego nos demuestran cómo los chiquillos, con sus babicitos, estaban allí jugando con los elementos que había a mano del corcho. Esa era la cultura que se le daba a la sociedad. Ya en los años 20 hay un señor que se llama Nicolás de Baraceitaegui, que fundó la revista de Andalucía dedicada a los maestros, en la cual clama contra la actitud de los caciques. Estoy hablando de los años 20. Los caciques eran unos señores que pagaban a los padres para que sus hijos fuesen a trabajar y no al colegio. Fíjese bien lo que acabo de decir: para que fuesen los niños a trabajar y no al colegio. Esto es lo que hacían aquellas criaturas que no tenían ninguna dificultad en lucir medallas de la Virgen, en ir con varas en la cofradía y en presumir de cristianos, como si a Dios se le pudiera engañar.
Tenemos en pantalla 4 estampas de lo que era lo que se llamaba una fábrica de corcho en Sevilla. Lógicamente el corcho no venía de Sevilla capital, venía de Sevilla provincia y sobre todo de la Sierra Norte. La Sierra Norte era el principal vivero, el principal productor de corcho y era su riqueza natural. Vemos la estampa. Y fíjense bien cómo hay niños, ven ustedes que hay ciertos niños por ahí, porque los niños que no podían ir al colegio, sus madres y sus padres se los llevaban al trabajo. Fíjense bien, ahí en todas las fotografías hay un niño, pues todos eran porque no podían ir al colegio. Estas 4 estampas nos reflejan muy bien lo que era el interior de una fábrica de corcho, donde además también se hacían tapones. Esta es la mayor fábrica de corcho que tuvo Sevilla y que duró además hasta bien entrado, hasta prácticamente mediados del siglo XX. Me refiero a la fábrica Armstrong, que era de origen inglés o americano, pero sobre todo era la fábrica más importante que tuvo Sevilla y que ya digo que se mantuvo abierta y produciendo hasta que llegó el plástico. El plástico acabó con el corcho como elemento para el tapón y al no haber tapones de corcho, pues lógicamente la fábrica se vino abajo. Fíjense bien que la estampa es muy bonita porque además llama la atención. Ven ustedes que todos los trabajadores tienen la cabeza cubierta, con una gorra, con una boina, no con sombrero, pero sí con gorra, sobre todo, prácticamente todo el mundo tiene la cabeza cubierta. Otra fotografía curiosa del exterior de un almacén de corcho. Fíjense bien el pavimento especial. Fíjense bien el acarreo de corcho, de las placas de corcho almacenadas, y llamo la atención otra vez sobre la existencia de niños, como el que está al lado del señor que está de pie en mitad del patio, ¿no? Los niños no iban al colegio, iban al trabajo con sus padres. Otra escena preciosa de un taller de corcho, este era de un alemán, de Kenner, porque como he dicho antes, las fábricas de corcho de Sevilla tenían todas un origen extra-sevillano. Las había, diríamos, fundadas por ingleses, norteamericanos, las había fundadas por alemanes, como Kenner, que era esta fábrica, franceses, incluso portugueses, fíjense bien, tenían fábricas de corcho en Sevilla. Era muy rara la fábrica de corcho que tuviera un origen, diríamos, capital de sevillano. Y aquí llama otra vez la atención, veamos que a la derecha hay 2 chiquillos subidos en las planchas de corcho, que son hijos de algunos de los trabajadores que, como también he dicho antes, prácticamente todos se cubren la cabeza con sombrero o con gorras. Esa era, diríamos, una estampa de lo que era la clase obrera corchera en la Sevilla de finales del XIX y primer tercio del siglo XX. Y esto es una escena muy peculiar. Este era el hervido del corcho. Las planchas tenían que ser pasadas por el calor para poderlas trabajar luego y hacer los tapones de corcho. Y esta era la escena que se llamaba el hervido de las planchas de corcho. Almacén de corcho y fábrica de tapones de Moisés Genover. Fíjense bien, estaba en la calle Ladrillada de Santa Paula y exportaba a todas partes del mundo en corcho, cuadros y tapones. Fíjense bien. Y no era de origen sevillano, era de origen catalán. Moisés Genover era catalán. Vemos la fábrica en el interior, en fin, bastante lúgubre por cierto, pero así eran las fábricas de corcho. Otra estampa, en la que vemos las pacas de planchas de corcho recién llegadas de la sierra, diríamos los destrozos a derecha e izquierda de los piques de las planchas, y el personal, todo, como vemos en casi todas las fotografías, cubierta la cabeza con gorras o sombreros. No había nadie con la cabeza al descubierto. Otra escena, esta ya de una fábrica de corcho, donde ya había mucha mano femenina,
Vemos a todas las señoras con su ropa habitual, sus trajes largos, sus mantoncillos y sus moños, todas peladas, todas peinadas del mismo tipo. No había variedad como existe hoy, sino las mujeres todas se peinaban igual. Y aquí vemos pues una escena de lo que era una fábrica de corchos en Sevilla. El próximo programa que veremos, si Dios quiere, estará dedicado a una mujer excepcional. Una mujer que creó nada más y nada menos que un emporio industrial que hoy se mantiene gracias a la familia Morales Tocino, que en 2004 se hizo cargo de la empresa. Me refiero a la fundadora de las tortas, Inés Rosales. Esta señora, en 1910, cuando Castilleja de la Cuesta tendría unos 2.000 habitantes, cuando todas las mujeres de este pueblo eran prácticamente, si no todas, casi todas, analfabetas, esta mujer comenzó en un taller artesanal en su propia casa a fabricar tortas de Castilleja que ella misma vendía directamente, y así poquito a poco fue ampliando la producción hasta llegar al emporio en el que hoy le mantiene la familia Morales Tocino, como he dicho antes, que en 2004 se hizo cargo de la empresa y ha mantenido íntegramente no solamente el sistema de trabajo, que es, diríamos, no se puede ni siquiera tocar, sino que ha mantenido el espíritu, que es lo más importante, el espíritu que Inés Rosales impregnó en su empresa dedicada a fabricar tortas de Castilleja con la colaboración de la manufactura femenina. En el próximo programa podremos ver esta fotografía donde aparece el monumento a la torta de aceite de Castilleja de la Cuesta, a la entrada del pueblo por la carretera de Sevilla. Observen que la primera por la izquierda es Inés Rosales, cuando acababa de fundar el taller de tortas que hoy es un emporio industrial. Y aquí tenemos constancia de la inauguración de la calle dedicada a Inés Rosales en su pueblo, Castilleja de la Cuesta. Esta es una escena habitual del taller de tortas de aceite ya en los años 40 del pasado siglo XX. Y por último, escena de confraternidad de las obreras de la fábrica de Inés Rosales, mediado el pasado siglo XX. Les esperamos la próxima semana en Memorias de Sevilla, con Nicolás Salas.